Podríamos decir que a lo largo de todo este fin de semana hemos estado abrazados de una manera particular por la presencia maternal de la Virgen María. En primer lugar, porque, como todos los años, este es el fin de semana en el que se realizó, esta vez de una manera diferente, la peregrinación a Luján, que sin duda es el acto más popularmente visible de nuestra religiosidad como pueblo argentino, y que la situación de la pandemia nos ha impedido hacerla, como siempre, peregrinando y caminando juntos físicamente, pero que desde muchos lugares y en distintas iniciativas hemos podido encontrarnos con esa presencia de María, que, como dice en el lema de esta peregrinación, viene siempre a nuestro encuentro, como vino al encuentro de Isabel, nos mostraba el Evangelio, para abrazarnos, para decirnos que está con nosotros. Es como que de alguna manera la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, de parte de Jesús y desde el amor del Padre, recibe esa misión de vincularse con el pueblo de Dios para en cada una de las situaciones y circunstancias de la vida manifestar su presencia que abraza. Abrazo que sostiene, abrazo que contiene, abrazo en el cual podemos renovar nuestras fuerzas, abrazo en el cual podemos sanar nuestras heridas, abrazo en el cual podemos reconsiderar hacia dónde estamos caminando y hacia dónde nos sentimos llamados a seguir en nuestro camino. Abrazo que más que nunca, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento, en este tiempo en el que quisiéramos que todo prontamente pudiera cambiar, llega a nosotros como la forma de decirnos: María, no tengas miedo, yo estoy con vos, yo estoy a tu lado y quiero renovar tus fuerzas para que en las circunstancias que sean puedas seguir caminando. Y no puedas seguir caminando solo, sino que tu camino verdaderamente asumas la misión que siempre es con otros que también te necesitan a vos. Hoy queremos, en este fin de semana y en esta Eucaristía, pedir esa gracia de experimentar el abrazo de María en cada una de las circunstancias y situaciones que hoy vive nuestro corazón, quizás en las muchas cosas que tenemos para agradecer, quizás en las muchas cosas que tenemos para pedir, quizás en las distintas situaciones en las que estemos sufriendo y donde quizás la tristeza haya habitado nuestra alma. Y de una manera particular, siempre este fin de semana coincide con la fiesta patronal de nuestra diócesis, la Virgen del Buen Viaje, la que desde hace muchos años, antes de que nada hubiera en esta zona de Morón, apareció, se hizo una ermita, porque era el lugar donde actualmente hoy está, en la Catedral de Morón, donde los que emprendían caminos largos y sin saber cómo iba a seguir ese camino, se detenían en esta posta para recuperar fuerzas y para poner en manos de la Virgen aquello que más soñaban y más necesitaban en ese camino que emprendían. Quizás es pedir el cuidado por las acechanzas que podían tener en el camino, o quizás poder pedir llegar al destino soñado que animaba el camino que se estaba realizando. Es por eso que hoy, de una manera especial, en todas nuestras parroquias de la diócesis,
Rezamos por nuestra iglesia de Morón para que a semejanza de María podamos ser esa iglesia que abraza la realidad, esa iglesia que se hace presente en la vida de los que nos necesitan, esa iglesia que es comunidad de puertas abiertas, donde todos tenemos lugar, esa iglesia que permanentemente actualiza en medio de las circunstancias de la vida la presencia de un Dios comprometido con su pueblo, comprometido con la historia, un Dios que no nos abandona. Como lo decía hoy nuestro obispo, es un día para que especialmente pongamos en manos de María cada una de las parroquias de nuestra diócesis, cada uno de los sacerdotes, especialmente la vida de nuestro obispo, la vida de todos los que somos parte de este pueblo de Dios, la vida de todos aquellos que son más pobres, que más sufren y que más necesitan. Y quizás en este tiempo complicado que nos toca vivir, pedirle a María esta capacidad que hoy nos regala en el Evangelio. Dice el Evangelio que escuchábamos que María partió y fue sin demora. Frente a la necesidad de Isabel, no se quedó solamente pensando ella que tendría que cuidar su embarazo porque ella era elegida como la Madre de Dios, sino que se puso en camino al servicio de aquella que la necesitaba. Y qué lindo es descubrir que ahí, en esa actitud de María, podemos encontrar sin duda la misión de la Iglesia. La Iglesia no está llamada, la comunidad de los creyentes no está llamada a quedarse solamente buscando su propia autosatisfacción, buscando solamente la manera en que cada uno puede sentir que está más o menos cerca de Dios, o que hace una cosa u otra en una actividad comunitaria, parroquial o la que fuera. La Iglesia de Jesús es la Iglesia que a semejanza de María se hace misionera, va al encuentro de los otros, no se encierra puertas adentro, sino que abre las puertas del corazón, abre todas las puertas, deja que la fuerza del Espíritu Santo la habite y con esa fuerza va al lugar donde Dios la envía, como le pasó a María. Es impresionante descubrir que el camino que María tuvo que hacer para llegar a lo de su prima Isabel fue un camino largo, fue un camino cargado de dificultades. No era como hoy podríamos nosotros imaginarnos, bueno, me tomo, si puedo, un medio de transporte, o agarro mi auto, o camino un ratito y ya llego a la casa de un vecino. Eran horas, eran kilómetros. Era un camino de montaña donde había que subir y bajar todo el tiempo. Y no hubo ninguna dificultad que la detuviera María en el deseo de estar cerca de su prima que la necesitaba. Y en esa imagen quizás es donde entendemos más que nunca la misión que hoy tenemos como iglesia. Corremos un riesgo. El aislamiento nos lleva quizás a encerrarnos sobre el cuidado de nosotros mismos. El Papa Francisco habla del riesgo de la autopreservación, ver cómo yo puedo estar mejor, cómo yo después de esta pandemia salgo mejor parado o pude zafar, como podríamos decirlo con palabras de todos los días. Y por eso a veces corremos el riesgo de quedarnos encerrados y hacemos como que por ahí nuestra parroquia haya estado cerrada como si fuera de vacaciones durante 4, 5, 6 meses o los que tuvieran que ser. Y María nos muestra que nuestra misión es la de ser misioneros y que si como iglesia no salimos al encuentro de los demás, perdemos nuestra razón de ser. Por eso a ella, la más misionera de todas, la primera de todas las misioneras, le pedimos que nos regale en esta circunstancia concreta de la historia y de la vida el don de un corazón que esté verdaderamente ardiendo de deseos de llevar a Jesús a los demás. Que el dolor, que el miedo,
que el sufrimiento no nos aplaque en lo más importante que tenemos como razón de ser en la iglesia de Jesús, que es anunciar la vida y el nombre de Jesús a todos. Porque Él de verdad creemos, como decíamos en la oración de hoy, es el camino, es la verdad y es la vida. Me preguntaba, en estos días, ¿cómo podemos hacer para que este caminar junto a María, este caminar misionero, nos ayude a hacer también verdaderamente un tiempo de encuentro? Encuentro por las redes sociales, encuentro con los que nos necesitan, encuentro de las maneras que podamos hacer que ese encuentro sea posible. Encuentro social, que a veces estamos tan desencontrados. Y alguno podrá decir, bueno, padre, pero este es un problema del mundo. Claro, pero el mundo es tan grande y cuando decimos es del mundo no es de nadie. A mí particularmente me duele el desencuentro de nuestra historia, el desencuentro de nuestra patria. Por ahí podríamos decir a veces también el desencuentro en nuestras familias, el desencuentro de las personas con las que compartimos el día a día de nuestra realidad. Le preguntamos a María cómo tiene que transitarse este camino para que podamos salir de la lógica del desencuentro y abrazar la lógica de Dios, que es la lógica del encuentro. Y María nos da la clave. El camino no es pensar solamente en lo que a vos te pasa o en lo que vos pensás. María partió y fue sin demora porque su prima Isabel la estaba necesitando. Solamente el encuentro es posible cuando nos animamos a salir del primer plano y poner en primer lugar la necesidad del otro. Si yo no pongo al otro en primer lugar, si yo no pongo la vida del otro, lo que siente el otro, lo que le pasa al otro, lo que sufre el otro, la realidad que le toca vivir al otro en primer lugar, y me pongo primero yo, no hay posibilidad cierta de que el encuentro se pueda dar. Ese encuentro en María e Isabel produjo una gran alegría. Se estremeció Isabel por el encuentro con María, que había pensado primero en Isabel antes que en sí misma. Y luego de estremecerse Isabel, María también experimenta el gozo de que Dios la eligió, que Dios la llamó y que hizo posible que ellas pudieran estar juntas. Si no renunciamos a ocupar el primer lugar, si no renunciamos a que mi idea esté por encima de los otros, si no renunciamos a elegir la separación antes que el encuentro, nunca habrá alegría y nunca verdaderamente podremos ser testigos del paso de Dios por nuestro corazón y por nuestra historia. Y quizás en esa línea va esta misión que hoy nos encomienda la Madre de Dios, la Virgen del Buen Viaje, Nuestra Señora de Luján, la Madre cercana que abraza a nuestro pueblo. Quizás aprender a no estar en el primer lugar y poner en primer lugar la necesidad del otro. El otro que quizás es el que piensa distinto. El otro que quizás es mi hermano, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mi hermano de comunidad. El otro que quizás es el que no tiene para comer. O el otro que quizás está en ese doloroso 40 y pico % de nuestro país que es pobre y que no tiene las necesidades básicas satisfechas. Solamente saldremos renovados de este tiempo difícil y de cruz si ponemos como María al otro en primer lugar. Que ella nos enseñe este camino, que ella nos abrace en lo que más necesitamos, que hoy podamos sentir su fuerza, que hoy podamos sentir su paz, que hoy podamos sentir su consuelo, pero también el empuje para no quedarnos encerrados en nosotros, sino como ella, ser misioneros de verdad. Que así sea.